Lo tenemos a Rey también para participar de esta cuestión con los datos políticos y con la información que él cuenta. Todo indicaría, a partir del lunes se flexibilizaría la cuarentena. ¿Qué datos tenemos hoy en materia económica sobre cómo empezaríamos a salir de la cuarentena? A ver, lo que es súper concreto es que, además, obviamente, de lo que ya está funcionando, toda la producción de esenciales, alimentos, etcétera, los bancos, ya lo dijimos muchas veces, los bancos van a volver a funcionar a pleno y esto implica un desafío no menor, porque hoy los bancos, en definitiva, están con una actividad acotada que les requiere, a su vez, un movimiento de la industria financiera también acotado. Pero ahí se va a empezar a volcar la cantidad de empleados que normalmente van a los bancos, que no hacen home office, que están en atención al público. Y ahí es un desafío también cómo se organizan, sin ir más lejos, las ventanillas. Cuando vos vas a un banco, las ventanillas están bastante pegaditas. Las sillas para sentarte. Las están sillas en bastante atención al pegadas. cliente, etcétera, porque ahora ahí van a empezar. Hoy tenés las ventanillas que están pagando prestaciones, pero después vas a tener en todos los escritorios donde están los oficiales de cuenta, vas a tener a todos los empresarios pyme, a todos aquellos que quieren ver cómo resuelven la situación de un cheque. O sea, los bancos, por más que sea sabido que van a volver a la actividad, son un desafío no menor. Después tenés categorías que uno sabe que se van a empezar a flexibilizar, pero que difícilmente vuelvan a pleno. Por ejemplo, la construcción. La construcción, sin duda, es uno de los sectores que incluso ya se empezó a aflojar un poquito muy Albañilería, en tímidamente. alguna regla se Para puede, no se puede hacer una casa, entre comillas, ¿no? Esto ya empezó. Algunos Exactamente, esto ya oficios empezó. empezaron. Mantenimiento y albañilería sería... Y esto ya indica, sí, construcciones, probablemente alguna construcción menor privada. Está claro que la obra pública, por falta de recursos para empezar, y segundo, porque eso sí ya implica un movimiento muchísimo mayor, difícilmente se reactive. Pero todo el sector, ¿y esto por qué? Porque nos guste o no, este sector tiene altos índices de informalidad y hoy la prioridad es que empiece a circular la liquidez, empiece a circular el trabajo y el pago del trabajo. Con lo cual, ahí hay toda una cadena. Hay muchos hogares que, en definitiva, están ahorrando. ¿Comercios tenés idea cuáles? A ver, comercios, imagino que todo lo que tenga que ver con que sea el final de una industria, de toda una cadena de valor. Así como uno se imagina comercios típicos como los de alimentos hoy, que sí están abiertos y son consumidor final, imagino los textiles probablemente. Estamos en pleno cambio de temporada, en un momento que es importante para la industria vender, porque es uno de los momentos que más vende precisamente por eso. Bueno, probablemente esta cadena se empiece a destrabar. Lo que pasa es que vos no podés destrabar la industria si no tenés una boca de expendio. ¿Y los más complicados? Y lo más complicado, sin duda, son todos los que ya sabemos que tienen que ver con la aglomeración de gente. Toda la gastronomía eventualmente puede llegar a volver como la conocimos, exactamente, como la conocimos en la semana previa, que eran mesas muy dispersas, que realmente no había gente sentada en bares y restaurantes. La hotelería, sin duda, es ya de por sí, digamos, aunque volviera la hotelería, difícilmente se reactivaría. Aunque pudieran ir a trabajar los empleados. Ahora le preguntamos a Reinaldo, entiendo que estarían cerradas todavía las fronteras. Por supuesto. Claro, pero aparte recordemos de la medida que también impide los viajes internos de cabotaje, con lo cual hay que ver cómo se va a ir de alguna manera armando eso en cada provincia, porque otra de las versiones existentes es que se va a actuar en la flexibilización de acuerdo a la información regional. Claro. Es decir, a la situación que implique la pandemia en cada provincia. Todos estos sectores se pueden cruzar y se pueden flexibilizar de muchas maneras distintas. Hay una propuesta concreta por ahí de empresarios de, bueno, empezar a incorporar trabajadores que estén cerca de las zonas de trabajo para que no implique, para que no implique un traslado muy grande y eventualmente un mayor nivel de contacto. Es decir, el que pueda ir a su trabajo sin tomar un colectivo, sin tomar un tren, tiene un cuadro diferente al que necesita el transporte público. Definitivamente. Sabemos que turismo está complejo y entretenimiento van a ser definitivamente los últimos. Los últimos. Sobre todo en los ambientes cerrados. Antes de hablar con Reinaldo, vamos a ver qué dijo Meoni sobre escalonar, ¿sí?, la llegada y salida de los trabajadores, que sería parte de la solución para evitar gran cantidad de personas arriba del transporte público. La otra medida, la que estamos planteando y trabajando con los distintos ministerios, fundamentalmente con el desarrollo productivo y con la jefatura de gabinete de ministros, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y el propio Ministerio de Salud, tiene que ver con el escalonamiento laboral, esto que planteaba algún diputado, es decir, depende de las actividades que se vayan librando, ir también modificando las horas de ingreso y salida de los distintos trabajos y dentro de un mismo trabajo con distintos
niveles de horario, de manera tal de poder tener un horario aplanado y que no tengamos horarios pico donde se aglomera una gran cantidad de ciudadanos, sobre todo en varios lugares del Gran Buenos Aires. Claro. Está claro que algunas tareas, el banco entran todas a la misma hora, pero Sí. tal vez alguna industria que vuelva a tratar de escalonar sus trabajadores para que no todos entren a las 8 de la mañana. Claro, ¿sí? y también ahí tenés que en cada industria hay una situación particular, Sí. porque depende de la cantidad de personal, depende del tipo de trabajo que realizan. Es realmente tan variado. Y además depende muchísimo del nivel de actividad que van a tener todas esas industrias. Claro. Hablemos de una industria muy generadora de empleo, que es la industria automotriz con toda su cadena de valor. ¿Quién va a ir a comprar un auto el día que se levante la cuarentena? Sabemos que nadie, las propias empresas saben que nadie. Con lo cual no van a tener, aunque pudieran, no van a tener la planta de operarios a pleno. Y ni hablar en la cadena de producción, las autopartistas, etcétera. Aunque quisieran, no tendría sentido, no lo van a hacer. Ahora, políticamente, Rey, ¿qué es lo que buscan? Más allá de esto que es evitar el contagio, ¿sí? Estas medidas de evitar el contagio que hablamos, barbijos, cubrirte la cara, escalonar los trabajadores en el transporte público, ¿qué es lo que busca de fondo el presidente a esta hora pensando en el día después? Fundamentalmente que no se tire por la borda todo lo que se ha ganado y por eso es tan difícil. Yo te diría que es un trabajo casi de ingeniería el que hay que elaborar para la salida de la cuarentena. Es mucho más fácil parar todo que ponerlo en marcha. Estas son las cosas que uno escucha cuando habla con distintos funcionarios, Rodi. Fundamentalmente va a ser una decisión, primero me dicen que se va a tomar sobre el fin de semana con los datos que arrojen las cifras de salud. Y a partir de eso ya se están elaborando distintas opciones. Ustedes contaron allí varias, muchas que tienen que ver fundamentalmente con evitar el contacto de mucha gente. Por eso todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Los barbijos y el transporte público, las salidas y ingresos escalonados, todo este tipo de situaciones. Y los más perjudicados son aquellas actividades donde se junta mucha gente. Lo que me dicen también es que esta vez la decisión va a estar determinada por el equipo de sanitaristas, por las sugerencias, se van a atender las sugerencias de los empresarios que están acercando propuestas, modelos y sobre todo áreas de la economía que podrían comenzar sin mayor riesgo, las opiniones de la CGT que también son tenidas en cuenta, la opinión de los gobernadores. Atención con este dato. ¿Sabés a quién escucha mucho el presidente? A Horacio Rodríguez Larreta, porque lo ve primero consustanciado con esta crisis. Vos sabés que dice que suele decir, es el único que no está pensando en la política chiquita, sino que está pensando conmigo en ver cómo salimos de esta situación con el menor costo de vidas posible. Y yo te agregaría después también algunos referentes de la oposición que el presidente también va a escuchar. Va a ser una decisión parecida a la que se tomó cuando comenzó el aislamiento total y hubo ese anuncio con cierto contexto de apoyo político que ahora se ha ido resquebrajando, obviamente con el correr de las semanas. Me animo a decir, Rey, y pensando en una pregunta que hizo Rodolfo acerca de qué pasaba si nos encuentra el pico sin estar en cuarentena o empiezan a crecer los casos, que eso enteramente, una vez que tome la decisión